Bueno, nadie puede decir que no queremos amar, ¿no? Aunque ustedes no esperaban esta sala tan calurosa, pero esto realmente el calor del día y el calor humano. Pero ya, se nos va a pasar pronto y podremos disfrutar mejor este encuentro. Este encuentro fue una fiesta y partimos celebrando la aparición de este primer libro, digamos, del año 2020, no que tiene fecha 2019, pero la aparición pública de alguna manera se está haciendo ahora. El primero de 3 que va a publicar este año con nosotros, Mario. No es de lo que de producción rápida, pero bueno, las estrellas se han reunido y ha estado, lo que agradecemos mucho, por cierto, ha estado bastante dedicado a la producción intelectual y analítica, ¿no? Que son el fruto, por cierto, de estas publicaciones que vamos a ver aparecer durante el año. Por lo tanto, esta es la primera parte del festejo. Esperamos que las próximas tener aire acondicionado, como dijo. Celebramos entonces el libro que hoy día nos entrega Mario: Pan, Trabajo, Justicia y Libertad. La lucha de los pobladores en dictadura, 1973-1990. ¿No? Tenemos en la mesa a 2 distinguidos historiadores, ¿no? Tenemos a María Ángeles Villanes, que también nos pone muy contentos que haya aceptado esta invitación, ¿no? A presentar el libro de Mario, que haya viajado desde los frescos territorios de Valdivia hasta aquí, ¿no? para este encuentro. Ella es doctora en Historia y profesora de la Universidad Austral de Chile, dedicada al estudio de los movimientos populares, la transformación del Estado y la mujer. Su producción académica se ha abordado hacia la historia de los movimientos populares en Chile, en particular los mutuales y el peronismo. También ha realizado varios estudios sobre políticas públicas en materia educacional, de salud y las distintas formas de intervención social, incluyendo el origen del trabajo social en Chile. En junio del 2019, la Universidad Austral le otorgó el premio Jorge Millas por su destacada trayectoria académica y su aporte a la historia social, ¿no? Gracias, María Ángeles, por estar aquí. Y bueno, tenemos también a Julio Pinto, historiador, especializado en Historia Social y Política, Premio Nacional de Historia 2016, realizó estudios superiores en la Universidad de Yale, donde obtuvo un doctorado, ha ejercido como académico en la Universidad de Talca, Arcis y la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, también Julio hace parte de la casa, ¿no? Dirige la serie Historia, dentro de la colección Historia, dentro del hombre. Por lo tanto, también aquí tiene de alguna manera un doble papel. A mí me corresponde darle a todos ustedes la bienvenida, agradecer el hecho de que estén aquí para celebrar de manera conjunta con Mario la aparición de este libro. Voy a dejar con la palabra a Julio, primero, y la idea es, sabemos que está caluroso, esperamos que el sol baje y al abrir la ventana para refrescar más. En abril va a estar mejor. Se lo prometo. Pero la idea es que luego tengamos un tiempo un poco para abrir a preguntas de ustedes, de alguna manera hacer una conversación, ¿no? Que es también el interés tanto de Mario como de los presentadores. Entonces, gracias por estar aquí. ¿Se escucha bien del fondo? Sin Sí, sí. Según el diccionario, la palabra marginal significa poco importante, de escasa sustancia o algo que está en el margen. Pero marginal está en el margen. Leyendo esa definición, me pregunté a quién se le había ocurrido y por qué motivo empezar a referirse a los pobladores con la palabra marginales.
podría decir en sentido estrictísimo, claro. Físicamente los pobladores son marginales en tanto habitan los márgenes de la ciudad. En sentido un poco más metafórico, uno podría decir, son marginales en tanto no logran insertarse plenamente en el cuerpo social, por ejemplo, en materia laboral o en acceso a los servicios sociales. Por ahí va un poco, me imagino yo, la razón por la cual en cierto momento se empieza a ocupar la palabra marginalidad para dar cuenta de este actor. Mario lo que hace en este libro, en los anteriores y en los que vendrán, es refutar esa asociación, es contradecir. Me gusta mucho Mario refutar y contradecir, en su salsa. No es extraño que en este momento de contradicción suprema en la sociedad se le haya producido una especie de explosión, en este caso no social, sino que autoral, a la cual se refería Silvia hace un rato. En sus anteriores estudios, Mario nos había demostrado y convencido de que la palabra marginalidad en ningún caso da cuenta de lo que fue la historia del movimiento poblacional en Chile hasta el 73. Salvo que sus libros anteriores, particularmente Tomando su sitio, que dicho sea de paso también forma parte de la profesión de historia del hombre. En ese libro nos demuestra de que cuando se está gestando este concepto de marginalidad para dar cuenta de los pobladores, los sujetos y las sujetas de carne y hueso que Mario estaba historiando no tenían nada de marginal. Eran personas que, dentro de la precariedad y de la pobreza material en la cual vivían, se dieron maña para construirse como sujetos históricos, como actores y protagonistas sociales de primera línea, mostrando una creatividad y una fortaleza que, la verdad, si uno la contrasta con la precariedad de sus condiciones de vida, no puede sino provocar admiración. Y yo diría, no solo se ganaron un sitio o se construyeron un sitio en la ciudad, como lo dice el libro anterior de Mario, sino que se forjaron un sitio protagónico en la historia. Por esa razón fueron tan golpeados para septiembre del 73 y todos los años que siguieron. Y esa es la historia que aguanta este libro. Una historia en que la dictadura militar y las fuerzas políticas y económicas que la apoyaban aparentemente trataron de convertir en realidad esta noción de marginalidad, de devolver al mundo poblacional a los márgenes absolutos, ya sea por la vía de la represión, de la muerte, del encarcelamiento, de los allanamientos masivos que se convirtieron casi en rutina en los años de la dictadura, y no solo los primeros, sino que en todos. Pero también a una remarginalización socioeconómica, a través de la precarización del empleo, a través de la erosión profunda de todas las protecciones sociales, a través del asalto concertado y sistemático a los espacios y los protagonismos que pobladores y pobladoras se habían forjado y se habían ganado en los años anteriores. Hay entonces una voluntad decidida del régimen dictatorial por instalar a este movimiento y a este sujeto en la marginalidad. Pero Mario nos demuestra en este libro que no lo consigue, una vez más. No es por el contrario. Si ya en los años previos al 73 pobladores y pobladoras no eran marginales, sino que tenían un signo muy relevante en la acción social chilena, mucho menos lo van a hacer en dictadura, donde pasan a ser, según nos demuestra Mario en este libro, uno de los principales baluartes de la resistencia y de la defensa de la dignidad humana en condiciones de indignidad y de humanidad extrema. Nos lo demuestra Mario históricamente. Primero en los llamados años de plomo de la dictadura, los años previos a los 82, 81,
en que en general la sociedad chilena y sobre todo la sociedad popular estaba muy golpeada, casi pulverizada, podríamos decir, y que sin embargo la reconstrucción del, lo que Mario denomina muy acertadamente el tejido social, comienza y avanza, diría más decididamente que en ninguna otra parte en el mundo poblacional. Ahí es donde se empieza a reconstruir la sociabilidad popular chilena. Al amparo de una iglesia que en su momento, incluso los que no somos cristianos, nos concitó mucho respeto, mucha admiración, y que hoy evocamos con cariño, aún sin ser cristiano. Todavía no he logrado convertirme, pero por lo menos en esos años yo reconozco que dejé de lado mi laicismo curioso previo y me reconcilié con esa iglesia y me gustaría poder seguir viendo ahora. No diré más para no perder sensibilidades cristianas que puedan acompañarnos hoy, empezando por la del propio autor y siguiendo por la de la otra comentarista. Al amparo de esa iglesia, digo entonces, el movimiento poblacional se reconstruye. Y por tanto no es en absoluto casual de que sea desde ese movimiento, desde ese espacio, que irrumpa la principal expresión de contestación a la dictadura durante los 17 años que ella duró, que fueron las protestas nacionales. Fue la única vez, me atrevería a decir yo, que la dictadura se sintió acorralada, arrinconada, que se percibió como posible, no fue así, que la dictadura pudiese ser derrocada por el movimiento popular. Y ahí los protagonistas, sin querer disminuir ni acabar a nadie, no fue la clase obrera tradicional, que estaba también tremendamente golpeada y desintegrada por la represión y por el modelo económico en vías de instalación. No lo fue el estudiantado, que también tuvo lugar en esa lucha, también lo duró las mujeres, pero si hubiese que identificar un protagonista importante en la resistencia contra la dictadura, fue justamente el movimiento poblacional. En esos, por lo menos 2 primeros años de protesta, que un poco de generosidad, como la que tiene Mario, lo podría extender a 4 o hasta 5. Pero por lo menos 2 años, tener a la dictadura entre las cuerdas no era poco, considerando lo que fue la dictadura. Y tanto no era poco, y esto es algo que el libro de Mario no consigna directamente, para que no sean puros relojes, ¿no? Tanto no era poco que la dictadura tuvo que empezar a tomarse en serio la necesidad de complementar la represión pura y dura, en lo cual era un especialista, con técnicas y mecanismos de, llamémosle, cooptación de ese mundo poblacional. Por la vía del inicio de lo que llegó posteriormente a ser llamado como las políticas focalizadas contra la pobreza, y por la vía de la penetración política clientelista, que en cierto punto estrenaron quienes eventualmente se iban a convertir en la UDI, principal portavoz de lo político de la dictadura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la potencia y la peligrosidad de este mundo poblacional era tal que obligó a la dictadura a recurrir a mecanismos un poco más sofisticados de contrainsurgencia, que es la represión brutal, en la cual Ratito era especialista. Esto es un tema que ha sido poco trabajado por lo menos de la historiografía chilena, pero que Verónica Valdivia, que nos acompaña, ha denominado la guerra social del inicio. Y ese otro libro que estamos esperando en la Comisión de Historia Centro. Está la alcalización, digamos. Está la alcalización, que es una dimensión, digamos, de ese tema. Bueno, esa es una dimensión que no está muy presente en el libro de Mario, que le gusta hablar de cosas feas, de la derecha, de los militares, en fin. Pero que bueno, la dialéctica social es tal que uno tiene que tener presente al antagonista para entender el cuadro complejo. Pero incluso por esa vía, llamémosle del contraste,
claramente de marginales las y los pobladores en dictaduras no tenían. Por tanto, segunda refutación de Mario Garcés en otro periodo histórico, más complicado todavía, del concepto de marginalidad. Pero después viene la paradoja. Se acaba la dictadura. Y pareciera ser, digo pareciera, de nuevo para no herir susceptibilidades, pareciera ser de que la postdictadura sí es un momento en que esa denominación de marginalidad empieza a calzar un poco más con la realidad. Porque se produce en el mundo poblacional un gran silencio, un gran vacío. Aparentemente, lo digo sin ser especialista en la materia. Un gran vacío que es ocupado por este clientelismo político que hablábamos antes, por el acceso masivo al consumo por la vía del crédito, del endeudamiento, por el narcotráfico, y donde si bien siguen habiendo chispazos que nos recuerdan a ese antiguo y poderoso movimiento poblacional. Estoy pensando, por ejemplo, en los tomas de Peñalolén de finales de los 90. Estoy pensando en Ucamaú, que ha sido una organización muy importante en los últimos 10 años y que recoge estas antiguas e históricas maneras de lucha en el movimiento poblacional. Incluso estoy pensando en fenómenos como, por ejemplo, los intentos de toma que se produjo en la Unidad justo antes del estallido social. Y donde, perdónenme la truchea, pero algunos estudiantes del doctorado de Lusársky y del doctorado de Agonismo también había chispazos los días conmemoraciones del pueblo combatiente. Y finalmente en este estallido social mayúsculo que hemos estado viendo en los 3 últimos meses empieza a asomarse este protagonismo poblacional en lugares como históricos, ¿no? Pudahuel, Renca, etc. Pero la postdictadura es un gran enigma. Porque no es que los movimientos sociales en general hayan estado inertes, ¿no? Pero los pobladores que habían sido los, repito, principales animadores del movimiento social en dictadura y también en buena medida antes de la dictadura, pierden ese protagonismo y se deslizan aparentemente a una cierta marginalidad. ¿Qué pasó ahí? Mario seguramente nos lo va a explicar en su próximo libro. Algo anuncia en el epílogo de este libro, 3 o 4 páginas. Pero quienes conocen a Mario se dan cuenta que 4 páginas son muy pocas para que él logre desplegar totalmente su retórica y su argumento. Entonces, seguramente él nos va por tercera vez a convencer de que estamos equivocados si intentamos aplicarle el concepto de marginalidad a los pobladores. Esperamos el libro para agosto. Y ojalá la historia misma se encargue de refutar esa asociación las semanas y los meses que se nos vienen, recuperando este rurito semi-religioso que insinué hace un rato. Así sea, Dios nos escuche, ojalá Mario y la historia nos refuten nuevamente la noción de marginalidad asociada a los pobladores. Gracias, Mario, por el libro, gracias a ustedes por acompañarnos y la colección Historia del Hombre está muy contenta y muy orgullosa de tener este libro en sus arcas. Muchas gracias. Bien, vamos a dejar con la palabra entonces a María Angélica Illanes. Gracias. Me queda mucho. Ahí atrás parece que hay un centro, ¿no? Bueno, yo, como soy recién llegada a la capital, quiero saludar en primer lugar al movimiento social
liberación de esta dictadura constitucional de la burguesía que nos ha oprimido por todos estos años. Yo digo que hoy día vivimos la revolución de los nietos y las nietas, a quienes vemos con emoción tomar el liderazgo de las luchas, levantando la bandera de la dignidad y la solidaridad, haciendo justicia a los abuelos y abuelas y abriendo el camino a la igualdad futura para todos y todas. La presencia libertaria de estos nietos y nietas inducen la voluntaria e incluso entrega de los criminales de sus abuelos y hacen temblar a la derecha que yo digo más peligrosa del mundo, porque hasta sigue votando la apropiación del agua, que es la fuente misma de la vida, y no se quita el sueño. El texto de Mario que hoy día nos reúne nos da muchas luces para la comprensión de este movimiento y de esta lucha, por lo que su publicación en estos momentos sin duda va a entrar en la red de conversaciones, de discusiones que queremos a lo mejor partir hoy, historiográficas que buscarán de alguna manera comprender esta rebelión o revolución como acto de cuestionamiento estructural del orden neoliberal capitalista que nos rige. Pero además el texto de Mario nos permite también aprender la experiencia realizada por el movimiento poblacional durante la dictadura y especialmente durante la década de las protestas en los años 80. Aprender y comprender, dos verbos que otorgan sentido a la escritura historiográfica. Lo que este texto que presentamos es un claro ejemplo. En segundo lugar, quiero manifestar mi alegría de estar aquí con Ron y con mis dos muy entrañables compañeros de ruta, Julio y Mario, los más queridos con los que hemos compartido muchos caminos en la historia social. Una historiografía, la historia social, que busca comprender los distintos momentos de la historia desde los desafíos que enfrenta la sociedad civil, especialmente el pueblo, en su lucha por su proyecto de liberación, respecto de las fuerzas de dominación o de un segmento de la sociedad que se apropia de los medios de producción y ejerce el poder económico, político y cultural. En este sentido, la historia social no es nunca, como a veces se le acusa, de una historia purista del pueblo. Varias veces me lo han dicho, sino que siempre es una historia que narra el enfrentamiento dialéctico y crítico que se desencadena en el seno de la propia sociedad civil y con el Estado como aparato que forma parte y partido de esta lucha civil política. Entonces hoy celebramos la publicación de este importante texto, que portando el título de un conocido y muy familiar consigna de la época de la dictadura, paz, trabajo, justicia y libertad, que gritamos cada vez, narra desde la perspectiva de la historia social. Una vez más, Mario nos regala con una investigación profunda y rica en testimonios y documentos, narrados y articulados a su vez por su propia experiencia personal y biográfica. Gracias, querido Mario, por compartir este texto y su biografía con todos nosotros. Decimos a modo de comentario general que estamos en presencia de una historia social popular de la dictadura, una narración centrada en la lucha que realiza el pueblo poblador por su subsistencia y su liberación respecto a una clase dominante que se ha hecho violentamente del poder estatal y militar para reimplantar las bases de su dominación de clase, las que se habían visto profundamente afectadas en el gobierno de la Unidad Popular. Aunque la lucha frontal, cuerpo a cuerpo, se realiza entre los pobladores y las fuerzas militares, no debemos perder nunca de vista que esta es y fue realmente una lucha entre el pueblo y las clases dominantes, que al hacerse el poder total reprimen y matan, y especialmente a través de dicha represión realiza y refuerza la separación entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, condición clave de la mantención del orden de Dios. Vamos a volver un poco. Para poder profundizar en la relevancia histórico-social
inicial del texto, quisiera enfatizar en algunos temas más y los problemas más significativos del juicio de método. En primer lugar, una de las relevancias del texto dice relación con la comprensión y definición de los pobladores como sujetos, el mismo que enfatizaba Julio, con plena conciencia de sí mismos y asumiendo un rol activo y transformador a nivel del sistema establecido en su conjunto. Esta es la hipótesis central del estudio y queda expuesta a través del fuerte e impactante despliegue de un movimiento de pobladores durante la dictadura civil-militar, en el seno del cual los pobladores construyen su sujeto y realizan su acción política, crítica y transformadora. Como expone Mario, ya no son solo ciudadanos demandantes de vivienda, diríamos incluso que ya no son solo los pobres de la ciudad, o ya no son solo incluso los que toman su sitio, sino que son pobladores políticos, sujetos políticos, construyendo un determinado proyecto de sociedad, luchando descentrradamente desde su territorio poblacional hacia la centralidad del propio régimen político metropolitano. En efecto, Mario plantea y muestra cómo los pobladores, comillas, resultaron ser los más activos en la lucha contra la dictadura. Lo que el autor explica que ello fue fruto de la reconstrucción del tejido social a través de las iniciativas de la Iglesia, de ONGs y de partidos políticos, a lo que habría que agregar, lo que también se expone a lo largo del texto, el hecho de que los pobladores se constituyesen en un determinado territorio, un territorio que le otorga cuerpo, realidad, identidad, pertenencia y habitabilidad propia. Pero también, esto yo creo que también deberíamos conversarlo, también el hecho de que están ahí en su propia habitabilidad, también es un elemento de fragilidad quizá. La población se constituye en un campo de fuerza propio desde donde se ejerce, el poder de habitar poblador, constituyéndose como sujeto respecto de un otro con el que se relaciona positivamente, comunitariamente, que lo afirma y lo contiene, y al mismo tiempo respecto de un otro que lo niega y lo oprime. Relaciones a través de las cuales él y la pobladora realizan la experiencia de su unidad con el todo o el sistema, a través de esta relación dialéctica, ¿no? De relación comunitaria positiva, de relación de negación con el que lo oprima, el poblador se conecta con el sistema como un todo y realiza la construcción de su sistema. Habría que enfatizar que es principalmente este hecho, el enfrentamiento y relación con su otro opresor, represor, que es principal, el que lo constituye a los pobladores y pobladoras como sujetos histórico-políticos. No es esta una historia popular purista, reitero, sino una historia pobladora que se comprende desde su relación con sus otros, que constituye su sujeto político o su comprensión y acción sobre el sistema. Aparentemente, claro, están como instalados en un territorio, pero es desde este enfrentamiento con su otro que se construyen como sujetos políticos y se articulan con el todo o el sistema político y social en su conjunto. Hacia este objetivo apuntó también la educación popular, de la que el texto de Mario nos muestra su ruta y desafíos en el campo popular en tiempos de la dictadura. Un proyecto que buscó fundamentalmente entregar herramientas a los y las pobladoras para la comprensión crítica de su realidad, como un microcuerpo o una particularidad que formaba parte de un macrocuerpo, ¿ya? O un sistema general. Hacia allá apuntaba la educación popular, dibujando entonces una doble dirección hacia donde inseparablemente debía apuntar su accionar en pos de los necesarios cambios y transformaciones ético-políticas. La educación popular los relaciona con ellos mismos como sujetos y al mismo tiempo los lleva a superar lo micro, lo puramente poblador, hacia su conciencia crítica del todo y de la realidad, que también los funda. Como se expone en el libro que
poder político poblador debían ejercerse desde aquí, desde las organizaciones, afirmando su identidad como organización y su propio cuerpo social como actor y protagonista. ¿Qué implicancias políticas tiene el hecho de constituirse como sujetos políticos desde las organizaciones de base? Esa es una de las preguntas que también se hace el libro y que también se hace, ¿no? Pienso que aquí está la clave de la constitución del nuevo modo político, no solo del accionar de esa época, sino que también posterior a la dictadura, que mostraron tempranamente los jóvenes a partir del Estado. Básicamente, la ruptura del antiguo modo operandi del sistema partidario vertical, jerárquico y compartimentalizado, y su reemplazo por una organización que toma el carácter de una asamblea soberana. Fue muy rápido, desde los 90 empezamos de pronto a ver a los jóvenes que venían de las poblaciones que ya tenían otro modo político de operar. La funcionalización de los liderazgos, evitando que los líderes naturales tomasen posiciones de vanguardia, más bien solo eran los voceros, transmisores del mensaje y las decisiones de la orgánica social o asamblea soberana. La experiencia de una movilidad política no representativa, manteniendo la lógica de base de la soberanía plena, sin que esta soberanía se perdiese o cediese en ningún momento o fase de la acción política popular. Finalmente, desde la afirmación de su propio sujeto pobladora como su tronco y raíz, se disponen a desplegar su acción o ramaje hacia el campo ampliado o hacia el sistema general en lógica martiana, un tanto a la inversa del sistema partidario, en que solo perteneciendo a la célula del partido se podía actuar sobre el sistema ampliado en general. Entonces, aquí lo que vemos en la educación popular y en la afirmación del sujeto poblador en sus propias organizaciones soberanas como su raíz, un nuevo aprendizaje político que necesariamente va a significar un cambio en digamos, el hacer político en ese momento y después. A la luz de los acontecimientos actuales, podríamos decir que la crisis del sistema representativo no solo, nos atreveríamos a decir, no solo es fruto de la separación que se ha producido entre pueblo y partidos, sino que también es fruto del hecho de que justamente este sistema representativo ha quedado obsoleto respecto del modo operandi de la asamblea soberana de la nueva política joven popular pobladora. En consecuencia, vivimos al presente un proceso de aguda contradicción, ¿no?, entre el modo de hacer política, asamblea soberana versus régimen representativo, que hoy ha entrado a plena intemperie de las calles en una fase de fuerte pugna o disputa por el ejemplo. ¿Cuál era la relación entre este movimiento poblador y los partidos políticos existentes? Como aquí se plantea, digamos, el sistema tradicional de partidos era, decía Manuel Antonio Garzón, la columna vertebral del sistema político democrático chileno. Esto se quiebra con la dictadura, como dice Mario, incapacitándonos para cualquier resistencia, ¿no?, a los partidos tradicionales. Como plantea Mario, va a ser el movimiento de pobladores el que se constituya, como decía Julio, en la principal fuerza en resistencia. Los partidos políticos de izquierda más radicales, digamos, que se integran a la dinámica de los pobladores en el seno de sus territorios y ahí se reconstituyen, ¿no? Es increíble que es en el nido poblacional donde el MIR y PC de alguna manera se pueden vivir o revivir. Es en el seno de la población donde estos partidos se rearticulan y se levantan y levantan su política de resistencia en armas. No obstante, este estudio nos muestra su fracaso, no enganchando su estrategia política partidista con el movimiento poblador como un sujeto con autonomía propia, aunque participe de las acciones armadas que se gatillan
que gatillan una masiva represión produciendo repliegues profundos. Hay un capítulo clave que Mario relata, que es el año decisivo, el 86, donde se ve, digamos, esta relación que no ha sido tan bien conocida ni estudiada, ¿no?, como este libro nos ofrece, que es justamente el momento en que los partidos que tienen un proyecto de rebelión y guerra popular se construyen desde allí su proyecto con los pobladores y cómo este proyecto de alguna manera fracasa. Y las implicancias que eso tiene, ¿no? Eso no lo conocíamos en detalle y eso es un gran aporte de este libro. En suma, según lo expuesto por Mario, podríamos decir que la clase poblacional se constituye como sujeto histórico definido como sujeto en resistencia, configurado de sus propias organizaciones, orgánicas que no son político-partidarias, sino principalmente organizaciones de carácter político-cultural y de subsistencia, con soberanía plena, dadas en un territorio común, la población, donde se desarrolla su habitar como un poder de habitar, en cuyo ejercicio los y las pobladoras se reconocen como un cuerpo consciente de su capacidad transformadora, es decir, consciente de su politicidad social, desplegándose activamente desde adentro hacia afuera, articulándose la casa y la calle, diríamos, en un movimiento pendular. Sin embargo, Mario anota las limitaciones que tuvo este sujeto, también un movimiento poblador, para poder liderar un cambio político sustantivo. Esto Mario lo explica, y quizás lo podríamos seguir conversando, por razón de las relaciones de dependencia que se generaron entre los pobladores, la iglesia, la ONG e incluso los partidos en busca de una dirección, a pesar de todo su protagonismo, su acción, su agencia como sujetos. Sin embargo, al parecer buscaron una dirección y no la pudieron tener, digamos, lo que no pudo ser contrarrestado por las nuevas prácticas, digamos, que enseñó la educación popular. En segundo lugar, porque eso era como un planteamiento respecto de los pobladores como sujetos, en segundo lugar, el texto de Mario nos ofrece una completa historia del desarrollo de las protestas nacionales de la década de 1980 desde el protagonismo poblador y desde los distintos territorios poblacionales. Es un recorrido por cada uno de ellos, en que cada uno alcanzó gran relevancia. Con los instrumentos de la lucha popular, la barricada, las piedras, las cacerolas, los tarros, los silbidos, los gritos, el pueblo levantó trinchera poblacional y lucha antidictadura, respondiendo a las fuerzas policiales con su conocida furia represiva, con tanquetas, bombas lacrimógenas y balas. El pueblo, aún en esa época, con la memoria viva de la unidad popular y sabiendo aún distinguir quién estaba detrás de dichas fuerzas represivas, respondía a menudo: carabinero, amigo, la lucha no es contigo. Como se expone en el texto, parafraseando los gritos que nosotros dábamos en los años 70-73 en la Alameda ante las fuerzas policiales, decíamos: soldado, amigo, el pueblo está contigo. Y aquí una clave muy importante de la lucha social que apuntaba a develar la confrontación con el otro real, la clase propietaria, expropiadora de todos los medios de producción, de los recursos naturales, del poder político y, con visión de lo anterior, expropiadora también de las fuerzas armadas y policiales, fuerzas de la sociedad en su conjunto, en su propio beneficio. Ayer y hoy, en cada acto de represión, se juega la clase dominante la carta de su dominación. Quisiéramos plantear al respecto que cada acto de represión es una pedagogía social de la dominación, para la dominación. Desde el principio de la República, los grupos que se apropiaban de los medios de producción supieron que la seguridad de esa apropiación descansaba en la separación del pueblo y del soldado. Dicho grupo
lo que no era tan simple, porque los soldados, los guardias, provenían del pueblo, de la misma etnia, clase, condición y familia. Fenómeno que hemos expuesto en algunos trabajos anteriores. Muchos se han extrañado hoy de que las fuerzas policiales casi no han reprimido los saqueos y se han concentrado en la represión del movimiento social gubernamental. Jugada estratégica de la clase dominante, que podemos discutir también, hoy instalada en los aparatos políticos ejecutivos. Cada represión del movimiento social en la Plaza de Dignidad y en las calles de nuestras ciudades es una clase de pedagogía política para las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Quién es su otro enemigo? El pueblo, los manifestantes, los protestantes. ¿Quién es su aliado, su defensor? La clase dominante, gobernante, que los cuidan, que van a visitar a los hospitales, que los protegen de los jueces. El pueblo, brutalmente reprimido, mutilado, muerto, ha identificado a las fuerzas policiales como su enemigo principal. No habría jamás podido salir de sus labios hoy día palabras como nuestros gritos de los 70 y los pobladores de los 80 llamando a su amistad. Al contrario, todos los actuales aliados de las ciudades apuntan principalmente a señalarlo como su amigo por excelencia. La derecha más peligrosa del mundo, puede hoy dormir tranquila, a pesar de la rebelión de los nietos, y aún tiene la osadía de seguir buscando por la apropiación del agua, hoy amenazada la vida de todos, duermen tranquilos, porque el pueblo y los soldados policías se odian más que nunca. Se han transformado en los enemigos principales. Así la burguesía disfruta cómodamente sentada, visualizando el éxito de su pedagogía social y estrategia de guerra de clase, ensayada en cada represión de protesta en pleno siglo XXI. Mario nos invita a hacer esta, digamos, discusión, comprensión, diferencia, debate sobre lo que fue, digamos, la represión de los 80, lo que es hoy el movimiento social, y le agradezco porque ahora se abren muchas conversaciones interesantes. Gracias. Vamos a dejar con la palabra ahora a Mario Garcés, doctor, que nos convoca. Es doctor en Historia por la Universidad Católica de Chile, es docente actualmente del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, y es director de ECOS, Educación y Comunicación. Sus líneas principales de investigación han sido los estudios sobre movimientos sociales, la memoria histórica, de Chile, historia de América Latina. Algunos de sus libros, tomando su sitio, El movimiento de pobladores de Santiago, que va de 1957 a 1970, El golpe en la legua, que es un libro de un Paulo Díaz con Sebastián Leiva, para una historia de los derechos humanos en Chile, una historia sobre el FASI, entre otros. Gracias. Voy a ser relativamente breve. Bueno, primero les agradezco la presencia a todos y todas. Estamos aprendiendo un poco. Un mensaje. En segundo lugar, agradecer a Julio y a María Angélica. Yo me escucho mucho, quedo muy concentrado, porque me invitan a pensar, digamos. Y además que los libros, yo aprendí hace muchos años, tienen vida propia, ¿no? Entonces, que nos lee hace sus propias lecturas. Y a veces las lecturas son mejores que lo que uno hizo. Entonces, yo me quedo ahí con la sensación de que los comentarios muy elogiosos son también, más bien, la reflexión de Julio y María Angélica. Pero bueno, pensé en la tarde que es indiscutiblemente importante lo que digan los presentados, no lo que digan. Pueden dejarme una pequeña posibilidad de decir algo.
Y lo pensé a propósito de la relación pasado-presente. De alguna manera ya se hizo, pero como reforzar ese cambio. Y como yo tengo algunos años, y yo digo a veces que mi generación ha tenido una carga de historicidad tremenda, ¿no? Porque vivimos la Unión Popular, vivimos la dictadura y vivimos la transición. Son tres temporalidades, tres momentos históricos tremendos, ¿no? Muy distintos entre sí. Entonces se nos van acumulando capas de distintas épocas. Entonces en la primera época, la Unión Popular, me acordé de una referencia que hacíamos a Lenin, que era nuestro maestro en esos años, porque no Gramsci, porque no se ve Lenin para mí. Entonces estábamos llenos de frases que nos ayudaban a entender, digamos, algunas cosas, algunos problemas. Y me acordé de una que pensé que tal vez tenía que ver con esto del pasado y el presente. La observación, la sentencia de Lenin decía que las luchas populares se deben retomar allí donde se interrumpieron. Entonces, como los chavos se me dicen qué texto estaba así, no sé, esto no la rebusqué, pero mi memoria estaba fresca. Y siempre lo pensé. Las luchas hay que retomarlas allí donde se interrumpieron. Debería acordarse, compañero de la cita. No, perdí como 2 veces en mi biblioteca en dictadura, pero igual yo digo, bueno, esta afirmación uno podría tomarla en sentido literal, pero también un poco más metafórico, ¿no? En el sentido de lo que podríamos denominar algo así como la contingencia histórica. ¿Y qué entiendo con esto? ¿Qué quiero decir con contingencia? Que hay problemas históricos sociales que aún tienen una buena respuesta y que en consecuencia nos siguen acompañando. Y lo que yo creo, si hay que establecer una relación entre los años 80 y lo que estamos viviendo en el actual estallido, es que en algún sentido tropezamos por las mismas piedras, o por piedras parecidas. Esto quiere decir que hay ciertos problemas históricos que nos acompañan desde mucho tiempo. Bueno, avance sobre. Entonces, ¿qué es lo que establecí aquí? Yo decía, a ver, ¿dónde y cuándo se interrumpieron las luchas de los pobladores en los 80? María Angélica ya lo adelantó, en mi trabajo yo señalo, que era una cosa que compartimos todos en la época, que se interrumpieron cuando colapsó en 1986, aquello que los comunistas, y muchos musulmanes más o menos, denominaron el año decisivo. Esta fue una elaboración de la izquierda, 83, 84, 85, de acumulación, que hacía pensar que el 86 podía ser el año decisivo. Nos compramos y participamos de esa idea y de ese entusiasmo. Que dicho de otra manera, era la dictadura puede ser derrocada por la fuerza de la organización, por el servicio. Bueno, sin embargo, las estrategias se demostraron, o esa estrategia de armamento se demostraron inviables. No fueron fracasaron. Entonces, la pregunta histórica de fondo sería, bueno, ¿por qué se demostraron inviables? Yo no puedo entrar en este tema porque el libro ahí recomiendo el capítulo 4, que se llama Las estrechas relaciones de los partidos políticos con los pobladores de los 80, y me metan en esta zona de sesión política y compleja, porque más de una vez me acusan como antipartido, en fin, la verdad es que yo no me siento antipartido, milité muchos años, tengo una mirada crítica y creo que tengo una pregunta sobre los partidos fundamentales, pero no creo que los partidos no vayan a existir. Lo que sí creo que los partidos tal cual los hemos concebido son poco viejos, no avanza mucho, por lo tanto hay que recrearlos, reinventarlos. Bueno, hoy en día la mayor novedad y al mismo tiempo la mayor dificultad que enfrenta una salida de la actual crisis política no es solo las distancias, sino el rechazo que se disfruta entre el pueblo movilizado y lo que se ha denominado la clase política. La encuesta CEP este fin de semana es impresionante. El 5% de Piñera, el 3% del Congreso, el 2% de los partidos,
sentido, porque escuchaba aquí en la radio lo que decía, y si consideramos que la encuesta CEP tiene un error aproximado del 3%, y entonces si la fijamos el margen semanal de error, podría ser que en algunos casos estamos en cero. No hay ningún prestigio para la nada, el 3% cae. Y el 2% de partido se transforma en -1. Eso me gustó. Esa es una situación realmente. Bueno, entonces, volviendo sobre Lenin, yo digo, volvemos a tropezar con la misma piedra. La crisis de representación o la distancia entre la política tradicional y la sociedad, o entre el Estado y la sociedad civil. Esto no es nuevo en Chile. Este es parte de un muro histórico, digamos, ¿no? Bueno, dije que lo voy a hacer corto porque voy a empezar a contarles cómo se pero creo que este es un gran tema, digamos, cómo se relaciona el Estado con la sociedad en Chile, y este es el tema del Frente Popular, este es el tema del Poder Popular en el UP, este es el tema del fracaso excesivo, en fin, nos acompaña en distintas cosas. Bueno, dicho otra manera, son muchos los chilenos que quisieran derribar la Piñera. Lo escuchamos en mucha gente que hicimos en marzo, lo derribamos. Sin embargo, la pregunta es cómo y qué sigue después. El cómo no es una pregunta solo por estrategia, sino por la manera de hacerlo, sino por el sujeto colectivo que puede encaminar una iniciativa de cambio de esta envergadura. En el fondo, es un pueblo hipermovilizado que tiene una situación de ingobernabilidad de tal naturaleza que efectivamente puede haber un. Si Chile eso no ha ocurrido, creo que así. Y si cuando los gobiernos que hay como oportunidad, en el caso de Oriente, como conspiraciones que estudia Verónica Martínez, su último libro sobre coerción y consenso. Están todos los estudios sobre los años 30, donde sí hay 2 años o 6 gobiernos aproximadamente, pero todos obedecen las conspiraciones militares. Hoy día nosotros tenemos un signo de interrogación sobre los militares que es corto de la verdad. Creo que hasta Mira tiene dudas sobre los militares, no tengo idea. Está complejo ese verdad. Por lo tanto, el problema está en el sujeto. Y por otro lado, lo que sigue, si eventualmente eso ocurriera, es una pregunta por el programa y el proyecto. Algunos de estos problemas nos hicimos los 80, siempre la pregunta, ¿y qué viene después de Pinochet? Y como que faltaba respuesta, y la verdad que esa ausencia de respuesta es grave. Es tan grave que en el caso de los pobladores, como eso no tenía respuesta, y la izquierda apostó a la estrategia de arrogamiento, cuando colapsa la estrategia de arrogamiento, la izquierda se queda en el descampado. Sin respuesta. Y los militantes se retiran, y van para la casa. Y viene el desánimo. Y nos toma 30 años, porque no retiran nada, para pensar efectivamente no hacemos. Entonces, volvamos por el principio, retomar las luchas y donde se interrumpieron. Me parece que las luchas se interrumpieron cuando se hicieron evidentes los límites de un pueblo movilizado, pero no solo en su relación con los partidos, que debe ser modificada o creada, sino que desarrollan de sus propias capacidades de asociación y de cambio. La pregunta hoy es tal vez cómo se fortalecen esas capacidades de asociación y de cambio en un Chile que despertó. Dicho de otro modo, retomando el comentario de María Angélica, en el fondo, este pueblo necesita aprender de su propia experiencia histórica, de su propio protagonismo histórico, porque en ese protagonismo sí ha hecho ensayo de autogobierno, de deliberación, de toma de decisiones, de ejercicio del gobierno local. Y en el caso de los pobladores, esa tarea, esas dimensiones son territoriales. Y en Chile, y en la izquierda, la categoría de territorio no existía, porque la clase resolvía todo. Hoy existe la categoría de territorio, y hoy nos hacemos unas preguntas por los territorios. Y hoy día, si ustedes se dan cuenta, los principales actores de la organización son movimientos sociales, a mi juicio, los temas durante es un feminismo más occidentalista, y creo que ustedes el feminismo la lleva, tal vez tienen la mayor responsabilidad histórica en el mes de marzo, de cómo colaboramos, nos colaboramos para introducir una salida relevante.
Y el segundo actor son las asambleas territoriales. O sea, la gran novedad de este tiempo es que los ciudadanos en sus territorios empezaron a juntarse y a conversar. Yo he estado en varias asambleas y siempre les digo que es fantástico lo que está ocurriendo y les pregunto desde cuándo no se juntaban, cuándo lo habían hecho, cuándo habían discutido lo que están discutiendo. Un día estaba en una plaza donde había unos colgados ahí al estilo de la educación popular, unos cartelitos que decían derechos humanos, feminismo, y les dije, me imagino que ahí van a construir el programa, que lo que viene, para el tiempo próximo. Vamos a discutir sobre feminismo, derechos humanos, bueno, ahí está el programa. Esos son los temas que vienen. Son esos temas que trabajan. Lo están haciendo. O sea, el proceso constituyente en Chile está en desarrollo, emergió, pero no tiene correlato político, o el que tiene es defectuoso. Y esa se constituye entonces en la mayor dificultad. Bueno, los pobladores vivieron algo en los 80. Pues en los 80 la posibilidad de lograr la dictadura era la posibilidad de abrir un curso histórico a un proceso democrático, pero a mi juicio es que aún no terminaba quizás de madurar. Hoy día creo que hay más avance, hemos terminado mucho más, lo cual no significa que esté resuelto. Lo único que tengo claro es que hay salida genuinamente democrática con un pueblo movilizado de trabajo. Es que si no en Chile, la capacidad del Estado, de la clase política, para imponer su dominio, tiene una capacidad histórica reiterada. Y por lo tanto, esa es la piedra con la cual vamos a volver a tropezar. Y el punto es si generamos capacidades de despejar esa piedra del camino. Y por eso ahí el tema de los partidos se me vuelve secundario porque yo tengo que hacer servicio de ese camino. Si no se ponen, claro, el pueblo un día les pasa por encima, como les pasa a todos, lo que supone. Pero yo creo que el Estado chileno tiene tradiciones suficientes como para entender y no equivocarse, como se provocó en la Cámara de Diputados cuando aprobó la ley progresiva, que el nivel de desorientación fue brutal. Eso creo que ya no va a ocurrir. Me parece que varios pidieron disculpas, otros hicieron comunicados internos en sus partidos para explicar que había sido un error. Bueno, suponemos que la izquierda en el Parlamento no vuelva a tener esos errores y que su horizonte estratégico sea popular. Bueno, este libro que habla de los pobladores, que ya explico mucho mejor en los comentarios que ustedes pueden leer, pero termina planteándose estos problemas y poniendo en valor lo que fue la izquierda en los años 70, todo lo que sufrimos, etc., pero al mismo tiempo admitiendo un límite. Y esos límites hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, un límite manifiesto de esa época es el voluntarismo militante, ¿no? Donde se confunden los deseos con la realidad y donde siempre son más poderosos y los enemigos menos poderosos. Eso no funciona. Ya no funcionó. Y yo creo que ahí hay aprendizajes que hoy día de nuevo hay que tener en cuenta. Efectos de, como yo sostengo una política que vamos a aplicar a fin de este mes, al próximo sobre el estallido, y en uno de los capítulos sostengo que en realidad lo que se requiere es gran flexibilidad táctica, pero firmeza estratégica. O sea, uno no tiene que perder eso. Desde el punto de vista táctico, que es extremadamente difícil. Pero no tenemos todas las cartas en nuestra mano. Bueno, hablamos de la conversa. Gracias. Se ofrece la palabra. Si quieren, abren ahí porque ya son. Pueden abrir ese lado. Eso nos permite. No se puede. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario. Vamos. Gracias. Sí, yo quiero hacer un comentario que tiene que ver, quizás con, yo no leí el libro, así que no sé a lo mejor viene en el libro. Sobre todo porque me tienta,
plantearlo cuando veo tanta gente joven que a lo mejor ni siquiera se imagina cómo fue ese periodo. Yo recuerdo que yo trabajé en dos ONG y trabajé en la Icaría. Entonces, en la primera etapa recuerdo que había un gran temor. Evidentemente, la gente no quería organizarse, la gente estaba asustada, la gente estaba en sus casas. Y nosotros en una ONG que trabajamos con ECO en esos años, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le entramos para reconstituir el tejido social? Ese era el lema, pero no sabíamos cómo. Y hablamos de organización y conciencia, pero salíamos, llegábamos a las poblaciones y no pasaba nada. La gente tenía temor. Y sabiamente, quizás, no sé, yo recuerdo que sale una pastoral que se llama la Pastoral de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, en la época de Cardenal Silva, que crea una serie de ideas, de iniciativas para enfrentar los problemas que los pobladores tenían en ese minuto. Y nacen los Comprando Juntos, que eran cooperativas, nacen los centros de recreación infantil, nacen muchos centros juveniles, etc. La agrupación de detenidos desaparecidos también funcionaba en los territorios, aparte de tener su organización central, funcionaba en los territorios. Y la gente empezó a salir a la calle. Y la discusión política era, ¿tendrá sentido trabajar con esta gente? Se hay que ir más rápido, o sea, son personas que no son políticas, y cuando yo lo he hecho la prueba en la universidad con mis alumnos, hay muchos que se quedan con la idea de que la dictadura cayó porque hubo una canción muy entretenida, un himno y una campaña publicitaria entretenida, pero no se imaginan... ¿Ah? Con un papel y un lápiz. Pero no se imaginan toda la trayectoria que hubo antes. ¿Cómo esta mujer pobladora que se integraba a ser arpillera en un taller, después de los años 80, cuando llega la época de las protestas, es una dirigente social, pero partió saliendo de su casa con mucho temor a ser una arpillera? Alguna vez una ONG con una fundación alemana hizo un estudio para ver cuánto era el nivel de ingreso, porque pensaban que estos talleres eran solamente un ingreso para hacerle frente a los gastos de la casa. Y la gente lo primero que valorizaba era el salir de su casa, conocerse, agruparse, descubrir que otras personas tenían su mismo problema, y de ahí parte todo este movimiento. Entonces hay una época muy importante que para mí fue un tremendo aprendizaje, porque yo también tenía muchas dudas si la cosa había que partir tan lento con todas estas organizaciones, pero hay una tremenda etapa que se parte fundamentalmente, gran parte de eso. Hay estudios por ahí que cómo se nutrían los partidos políticos. Primera comunión, grupo confirmación, centro juvenil, militantes. O sea, había toda una trayectoria. La organización social también lo hubo. Entonces, yo quería contar un poco esto porque muchos de los jóvenes seguramente no deben tener idea que cuando, y Julio lo dijo bien, cuando dice que el gobierno o la dictadura empieza a focalizar el gasto, hay una primera etapa brutal en que el gasto público se restringe, por lo tanto el gasto social se restringe, y las personas tuvieron que desarrollar su propia capacidad y su propia iniciativa para enfrentar los temas de la comida, el tema del trabajo, la fuerza cesante, el tema de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese capital social, que los que éramos ilusos, fuimos muy ilusos muchos. Yo trabajaba en una ONG que se llamaba ACE, en los años 70, 80. Jurábamos que cuando llegara la democracia, todas estas organizaciones sociales se iban a integrar, iban a ser parte de, ¿no es cierto? Por ejemplo, los equipos de salud iban a estar integrados al consultorio, iban a estar trabajando en conjunto, pero mi interpretación, no sé, el temor era muy grande porque estas organizaciones tenían ya un peso importante. Y yo creo que nunca se le quiso dar un rol más importante porque era complicado el tema de vista político. Pero eso es lo que quería decir. Hay toda una primera etapa que yo creo que es muy valiosa y que termina con muchos dirigentes que partieron, como digo, integrándose. La Iglesia tuvo un rol muy importante. Yo diría el Cardenal Silva fue genial con el tema de la pastoral de la solidaridad, donde nacen todo este tipo de organizaciones. Y como decía también Mario, estas organizaciones tenían dos patitas. Uno que era enfrentar el problema, pero tenían formación. O sea, la formación era parte del trabajo de todas las organizaciones sociales. Los Comprando Juntos tenían reuniones de formación, todos los grupos tenían educación popular. La gente se preparó.
pero había un desprecio. Yo de repente escucho ahora, pensando en el plebiscito, que da la impresión que también el plebiscito es un tema de expertos. Si los votos están en la población. Eso. Gracias. El capítulo 2 está referido a la iglesia, ¿no? El trabajo de la iglesia y el día de golpe a algunas poblaciones. Veamos el cómo después se va remontando. Claro, era otra población y era otra iglesia. Es una pregunta al profesor Mario, a propósito de su estudio anterior y si nos pudiese compartir una reflexión sobre el tema de las mujeres, porque las mujeres son fundamentales en el movimiento de pobladores, pero es un movimiento que en general ha tenido líderes hombres. Entonces, si pudiese reflexionar respecto de cómo el movimiento se sostiene en las mujeres, pero llegado a cierto punto de la política o de lo público, parece que ahí aparece como el hombre. En los 60, en los 80, entonces, si nos pudiese compartir una reflexión que pudiese ayudarnos a pensar hoy día esta irrupción de las mujeres en lo público, se la dejo ahí para... Yo soy hijo de mi tiempo y por lo tanto he tenido que ir aprendiendo con el tiempo. O sea, si yo miro mis trabajos tomando su sitio, yo sabía el papel de las mujeres y de hecho trabajo con muchos testimonios de mujeres, pero no es lo que tenga mi perspectiva de género, o sea, que va a mirar de otro modo. No, está escrito en 90 y no alcanza, porque hay que hacerlo de otra manera. Yo en este trabajo intenté poner más atención. Entonces hice dos ejercicios, digamos. Uno, en mi trabajo en la vicaría, al revisar los programas, revisar los informes, en fin, fue llamar la atención en la relación que había entre hombres y mujeres y percibir que claramente la presencia de mujeres era mayoritaria en muchos programas, incluso en los programas de formación, etcétera, etcétera. Quizás eso podría trabajarse más, pero por lo menos está destacado, se llama la atención sobre esto. Después, en otro capítulo, ya me dio la protesta, quise también acoger la experiencia de Mujeres por la Vida, del MENS, de algunos boletines populares, en el fondo, cómo las mujeres empiezan a ser también actor político, digamos, en medio de este proceso. Creo que me he nutrido de los trabajos de Sandra Palestro, de la necesaria, bueno, la Teresa Valdés, de distintas autoras que han trabajado sobre estos temas. También creo que muchos de los testimonios que yo aporto de trabajos míos y de otros, ahí la presencia de mujeres es muy importante. Entonces, a ver, ¿qué diría? Evidentemente que los dos actores fundamentales del campo profesional son las mujeres y los jóvenes. Yo creo que efectivamente los hombres ocupan un lugar cada vez más secundario y quizás los hombres reemergen en el narcotráfico o en otras asociaciones, pero los actores fundamentales son mujeres. Claro, en el caso de las mujeres también está recordándome de la Francisca Morales, una teóloga feminista, la Iglesia Católica, que ella pone en valor también este papel, pero claramente la Iglesia tiene una perspectiva patriarcal básica, digamos, por lo tanto eso no parece a ella. Pero traté de estar atento creo que es un paso muy inicial y a mi juicio hay que hacer historia de las mujeres poblacionales. Una vez me invitaron a un proyecto de la Católica sobre la vida privada y me dijo un estilo de mujer poblacional. Y yo intenté no sé qué pasa. Esto tiene que ser una mujer. Yo puedo acoger, pero no es mi papel. Entonces, yo me siento un aprendiz en este campo y estoy convencido que de todas las corrientes sociales, políticas y teóricas de hoy, me parece que el feminismo es la más mayor. O sea, que estamos aprendiendo a mirar el mundo porque nos invita a repensar las relaciones de poder, nos invita a pensar las relaciones de género,
nos provee categorías nuevas, digamos, para pensar en la identidad, en las dominaciones, las emancipaciones. Entonces creo que estamos en un campo en que yo, insisto, me he dedicado a aprender, mis años, y estoy atento a escuchar. Lo que puedo hacer en texto es todavía bastante menor, pero creo que otros estudios lo harán mucho mejor que yo. Vamos a dar la palabra aquí a una mujer y después de eso vamos a bajar, tenemos un vino de honor, de manera que podamos ahí poder seguir conversando. Yo quiero felicitar a Mario por sacar este libro de estas investigaciones tan largas en su trayectoria. Me alegra que exista esta publicación y agradezco también a los comentaristas porque ayudaron a poner discusiones que me parece que son justamente como los epicentros de lo que uno piensa desde no haber estado en ese momento, pero al mismo tiempo sí interesarse por la historia social de este país y que tiene que ver desde mi punto de vista sobre el tema de las identidades colectivas y cómo estos sujetos se transforman en sujeto histórico y político, como planteó la profesora acá, que me ayudó a aclararme, porque justamente mi duda era cómo se pasa desde la identidad de clase trabajadora a esa identidad que también es de clase, pero que ya no se vincula necesariamente desde el lugar que ocupa en la relación trabajo. Y ahí aparece la categoría de territorio que hoy en día nos acompaña con mucha prestancia, digamos, y que me parece relevante, y aparece en la iglesia también como, digamos, como la apertura de ese espacio protector que permite la organización de los pobladores bajo situaciones de dictadura. Y me parece que también esa no identificación de clase marxista, por decirlo así, en simple, fue la que quizás hizo que algunos científicos sociales y sobre todo economistas que no siendo de derecha sí trataron de marginarles a los pobladores de las poblaciones de Chile en esa época. En el sentido de que no tenían quizás la categoría como para poder nombrarlos y los veían en los márgenes de una identidad que no lograban identificar. Me parece que es relevante dar cuenta de este tejido social que empezó en esa época porque sin esas experiencias, las experiencias de economías comunitarias que hoy día vemos, la superación de la política representativa a través de los partidos, quizás se habría construido de otra manera. Y creo que también hay aprendizaje de esa época y de la dictadura en el sentido de que la ausencia de liderazgos claros o únicos también es una medida de protección de los movimientos sociales frente a las fuerzas represivas. Y eso me parece que es una discusión muy interesante que nos abre muchas preguntas y que me parece que está muy bien planteada por el autor principal y por los comentaristas. Gracias a ti. Antes de darle el aplauso de cierre al doctor Campos Boca, a los presentadores y a usted por estar aquí, vamos a dejar a Julio por un minuto. Sí, una cosa bien corta. El trabajo de Mario es muy solemne, y es una versión muy solemne, el libro también. Y esta presentación ha tenido un poco ese sello, que además ha sido reforzado por María Angélica con su análisis tremendo, como que suele hacer ella. Así yo quisiera terminar con dos viñetas, tal vez un poquito menos solemnes, aunque en el fondo no tanto. La primera, discrepando de Mario cuando dice que en el año 90 los militantes se reunieron y se fueron para la casa. Hubo algunos militantes que no, que se reunieron y fundaron una editorial. Se llama Provención. Y ahí está. Y ahí hay una excepción digna de ser rescatada. Lo segundo, que le voy a decir en la presentación, pero no me olvidó, el tema de la edad que pasa, no perdona. Y es que leyendo ese capítulo sobre los años de Bromo y la reconstrucción del tejido social, me acordé que ese fue el tiempo que yo conocía a Mario. Hace 40 años y un día. Y no existe. Y lo conocí precisamente en el grupo cultural de la Villa Francia, o sea, donde se estaba reconstruyendo el tejido social. Ese primer conocimiento no fue lo más feliz, ¿Quién pensaba que yo era un infiltrado y pensaba que yo era un infiltrado? Claramente ninguno de los dos éramos de la Villa Francia. Entonces, además los dos
raro estaba pasando. Ya han pasado 40 años y ¿quién había dicho ese día que yo iba a terminar 40 años después presentando un libro de Mario Garcés? Y yo me hizo. Estoy muy contento por eso también. Y ahora sí.